Vamos a dar 2 minutos antes de comenzar, para comenzar a tiempo. Entonces, estoy probando el audio. Si por favor tienen inconvenientes en que no me estén escuchando, les pido por favor que nos los hagan saber en el panel de preguntas o en el chat para hacer las correcciones respectivas. Muchas gracias y en pronto comenzaremos. Muy buenos días a todos, muchas gracias por conectarse. Estamos súper emocionados de comenzar este webinar el día de hoy con un invitado súper especial, Jonathan, que ya se encuentra conectado. Eh, a todos muchísimas gracias y vamos a proceder con este webinar de detección de paneles inteligentes de detección de incendio. Muchas gracias a todos por conectarse. Les pido disculpas si llegan a escuchar algo de ruido, pero están pasando algunos helicópteros por la zona y son cuestiones de estos días de teletrabajo. Voy a comenzar con una breve introducción de quién es Johnson Controls, para los que no conocen muy bien la compañía. Somos una compañía a nivel global que integra tecnologías para desarrollar espacios más inteligentes, más seguros y más conectados. Nuestra promesa es brindar innovación para hacer que las vidas de las personas y el mundo sean mejores. Tenemos 5 valores con los cuales siempre estamos como trabajando y tenemos siempre presente. Integridad primero, siempre estamos orientados al cliente. Somos y funcionamos siempre como un solo equipo, motivados por un propósito, por su propósito, acompañarlos a ustedes y siempre enfocados en el futuro. Algunos datos globales de Johnson. Tenemos alrededor de 130 años en innovación. Actualmente tenemos activas 8.700 patentes. Hemos hecho ahorros significativos en temas sustentables para garantizar que somos sustentables. Hemos hecho ahorros energéticos por más de 3.9 mil millones de dólares, ahorros operativos por más de 2.1 mil millones y hemos reducido 26 millones de toneladas de CO2. Adicionalmente, pues tenemos presencia en 150 países, más de alrededor de 4 millones de clientes satisfechos en el mundo y 9 de cada 10 edificios más emblemáticos cuentan con alguna de nuestras tecnologías. Johnson y Tyco, cuando se unen,
hacen que la empresa sea valorada por 30 millones de dólares, billones de dólares. De este slide quiero hacer relevancia de algo que es muy importante para nosotros, es el respaldo financiero que podemos brindarles a sus proyectos. Entonces, ¿cuál es el mensaje acá? Que les damos la tranquilidad de acompañarlos en cualquier etapa de todos los proyectos. Siempre vamos a estar ahí con ese respaldo financiero para acompañarlos. Como les mencioné, los acompañamos en las diferentes etapas de los proyectos. Entonces, los podemos acompañar desde la planificación, el diseño, ejecución, implementación, orientación, operación y mantenimiento, y pues modernización y reemplazo. Tenemos 4 líneas de negocios principalmente, soluciones integradas en las cuales están prevención de incendios y detección y supresión, seguridad electrónica, corrientes débiles y comunicación, y en temas de clima y refrigeración. Estamos presentes en todas las industrias. Puedo mencionar 2 rápidamente para este caso. Estamos presentes en hotelería, en hoteles, en data centers, hospitales. Además de esto, pues digamos que tenemos, ¿cómo lo podemos hacer? Tenemos una ruta de integración. Entonces tenemos unos sistemas que nos ayudan a unir todas estas soluciones para poder controlarlas, para poder proveer cualquier tipo de inconveniente que se pueda presentar. Podemos actuar de manera fácil y rápida. Entonces, también pues tenemos Smart Buildings, los cuales pues digamos está Metasys y Occur, que nos brindan y podemos interconectar todas las soluciones de manera efectiva y asertiva. El día de hoy, como les mencioné, tenemos un experto que es Jonathan Mendiola. Él ya nos está escuchando. Jonathan, bienvenido. Les voy a presentar más o menos quién eres tú. Es una persona de Venezuela que actualmente está radicado en Colombia. Es egresado de la carrera de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad Rafael Urdaneta. Cuenta con una especialización en gerencia de proyectos de la Universidad del Bosque. Cuenta con 6 años de experiencia en el área de detección de incendio y forma parte de la división Global Fire Detection Products de Simplex. Actualmente se desempeña como Territory Sales Manager para la región de los Andes y está con nosotros, con Johnson Controls, trabajando en toda la región andina hace aproximadamente 1 año. Jonathan, muchísimas gracias por tu tiempo. Tenemos un quórum súper grande de personas que están súper interesadas en este webinar. Entonces te voy a transmitir el control para que puedas presentar. Listo, Nicolás. Y bienvenido y muchísimas gracias. Nicolás, confírmame si estás viendo en este momento mi pantalla. Está cargando. Espérame un segundo mientras que carga. Correcto, ya empezamos a ver tu presentación. Perfecto, bueno, muchas gracias por la presentación, Nicolás. Como lo comentó Nicolás, soy el gerente de ventas para la región andina de Simplex. Me encargo de manejar los países Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Llevo aproximadamente viviendo en Colombia 5 años y medio y 6 años de experiencia aproximadamente en el sector de seguridad electrónica. Trabajé para el canal de distribución, trabajé para el canal de integradores y en este momento estoy para el canal de fábrica con Simplex, que llevo aproximadamente 1 año con la empresa. Como lo vieron la semana pasada y para ya dar inicio a la temática del día de hoy, la semana pasada estuvimos viendo con mi compañero Matías Bonaudi, estuvimos viendo el panel 4007, que las capacidades del panel 4007 era de 250 puntos y teníamos 2 modelos, el modelo híbrido que tenía detección direccionable y notificación convencional y el modelo totalmente direccionable que tenía detección direccionable y notificación direccionable. El día de hoy, el temario del día de hoy, vamos a hablar sobre el panel 4010 ES. Vamos a ver las características generales de este panel. Vamos a ver los 2 modelos que tenemos disponibles para este panel que tienen notificación convencional y notificación direccionable. Vamos a ver para qué funciona el módulo de 8 puntos de zona relay y para qué sirve la tarjeta de memoria de Compact Flash que trae integrada este panel, la CPU del panel del 4010. A su vez vamos a hablar sobre la nueva fuente de poder
ESPS que viene incluida, integrada en el panel 4100, y para dar finalización al temario vamos a ver el panel 4100, en donde los puntos a tocar serán las características generales del panel, los dos modelos que que maneja el panel 4100 con notificación convencional y direccionable, nuevamente para qué funciona el módulo de 8 puntos, y este panel puede manejar sistema de audio evacuación más. Vamos a ver cómo se diseña un sistema de audio evacuación, cómo se diseña el sistema de telefonía y qué es el Miniplex Transponder y qué función cumple con el panel 4100. Ya dando inicio, vamos a hablar sobre el panel 4010, que es nuestro panel para el sector mediano y posiblemente hasta proyectos grandes. ¿Qué características tiene el panel 4010 ES en Simplex? Con el panel 4010 ES nosotros tenemos la capacidad de llegar hasta 1000 puntos direccionables IDNet. Podemos tener y monitorear 127 puntos de aspiración de aire Vesta. Para poder tener estos 127 puntos se requiere de una interfase Vesta, es un módulo adicional que se tiene que integrar al panel. A su vez trae una interfase operador que tiene un display de 2x40, 3 teclas de control totalmente programables y 6 LEDs programables. Como lo comenté en el temario, la CPU incluye una memoria Compact Flash de 2 GB, que en otra diapositiva vamos a ver qué función cumple. El panel cuenta con un puerto Ethernet por el cual nosotros realizamos todas las configuraciones, subimos todas las configuraciones, ya sea presencialmente en el panel o vía TCP/IP. Es decir, no tenemos que estar presencialmente enfrente del panel para realizar las configuraciones, sino por vía TCP/IP podemos realizar todas las programaciones y configuraciones del panel. El panel tiene una fuente bien incluida con una fuente de poder de 8 amperios, que cuenta con una salida auxiliar de 2 amperios y cargador de baterías de hasta 110 amperios o 50 amperios. Aquí cabe destacar y comentar que cuando tenemos el panel de una bahía, en una bahía puede caber una batería de 33 amperios, y en dado caso que el panel 4010 sea de 2 bahías, podemos tener una batería de 50 amperios. En dado caso que para poder llegar a los 110 amperios se necesita de un gabinete exterior. Como lo comenté, el panel 4010 podemos diseñarlo, configurarlo de 1 o 2 bahías si es necesario. El panel 4010 es totalmente modular, ya que de fábrica viene con 250 dispositivos direccionables. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo que compremos de fábrica el panel 4010, él viene ya con una tarjeta IDNet de dispositivos direccionales, es decir, sensores, estaciones manuales y módulos, y para yo poder llegar a los 1000 puntos de capacidad que entrega este panel, tenemos que agregar tarjetas de 250 dispositivos, es decir, es totalmente modular el panel dependiendo de la magnitud del proyecto. El panel cuenta con un puerto RUI, por el cual normalmente Remote Unit Interface es la interfase por el cual se conectan los anunciadores remotos, ya sea con cableado clase A o clase B. El panel también a su vez cuenta con la interfase BACnet, con la tarjeta BNIT, que es el Building Network Interface Card, y la tarjeta SafeLink. Aquí hago un stop y voy a explicar para qué se utiliza cada interfase y cada tarjeta. La interfase BACnet se utiliza más que todo para realizar integraciones, por ejemplo, con BMS utilizando el protocolo de comunicación BACnet o Modbus. La tarjeta BNIT, el Building Network Interface Card, nos proporciona 2 puertos Ethernet externos para crear un puente seguro entre los paneles 4010 o los paneles 4100. ¿Qué nos permite esta tarjeta? Nos permite tener acceso a esta red externa y tener acceso a cualquier panel que esté conectado a esta red. ¿Qué funciones permite a su vez esta tarjeta? Que tengamos conexión directa al frontal del panel, tengamos conectividad de la red externa, ejecución de comandos y hasta recuperación de detalles de programación. Entonces, esto es lo que realiza la tarjeta BNIC, que puede ser integrada al panel 4010. Es crear una red externa totalmente segura para poder tener acceso a esta red, ya sea entre paneles 4010 o paneles 4100.
Y la tarjeta SafeLink, la función que cumple es que provee un acceso alternativo a la información del sistema, es decir, del panel, por medio ya sea de una página web o de un browser, para tener acceso de manera remota por medio de una página web, y en el cual toda la información de condiciones de no alarma o de alarma serán informadas y monitoreadas ya sea por medio de una página web. Estas son las tres interfaces Ethernet que tenemos disponibles para los paneles 4010 y también para el panel 4100 que lo vamos a ver más adelante. Y el panel 4010 son compatibles con los protocolos de red propietarios 4120, que puede ser por cobre o fibra óptica, y con la nueva red ESNet. En otra presentación que va a realizar mi compañero Jovel, estaremos hablando mucho más a fondo de cómo son las redes 4120 y ESNet y qué diferencias y bondades tiene cada uno. Ya cuando nos adentramos en qué trae el panel 4010 para el sistema convencional y en qué trae el panel 4010 para el sistema direccionable, podemos ver que el panel 4010, cuando lo adquirimos con notificación convencional, viene integrado con 4 salidas NACS de 3 amperios. Estas salidas pueden ser cableadas clase A o clase B, y a su vez tiene un relay auxiliar programable de 2 amperios. La diferencia con el sistema direccionable es que el panel 4010 con notificación direccionable viene con una tarjeta de 2 salidas IDNAC compatibles con los dispositivos de notificación TrueAlert. Es decir, todos los dispositivos de notificación direccionables de Simplex son compatibles con la salida IDNAC. Cabe destacar e informar que la salida IDNAC nos entrega 127 direcciones, es decir, 127 dispositivos. Esa es la limitación de la salida IDNAC. Entonces, lo que tenemos son 2 salidas IDNAC por 127 direcciones que nos entrega cada salida IDNAC. Y esta salida IDNAC es compatible con la fuente repetidora IDNAC. La fuente repetidora IDNAC es una fuente que lo que hace es potencializar la salida IDNAC para poder llegar a las 127 direcciones. ¿Cómo nos potencializa esa salida IDNAC? Nos entrega 3 amperios adicionales para esa salida. Esa salida IDNAC nos entrega 3 amperios y la fuente repetidora nos entrega 3 amperios adicionales. Entonces, cada uno de estos paneles 4010, ya sea para el sistema convencional o direccionable, tiene los puntos de iniciación direccionable, y la diferencia es que tiene notificación convencional con 4 salidas NAC de 3 amperios y el sistema direccionable que tiene 2 salidas IDNAC que son compatibles con los dispositivos de notificación direccionables. Los módulos opcionales para este panel 4010, como lo comenté en la diapositiva anterior, tenemos la interfaz de red 4120, que puede ser por cobre o fibra, o la red ESNet, o también podemos hacer por TCP/IP la conectividad red. Tenemos el módulo RS232, que normalmente se utiliza para impresoras o interfaces de terceros, la interfase VESTA para poder realizar y tener los puntos de aspiración de aire, la tarjeta SDAC, que se utiliza para poder monitorear en una central de monitoreo los paneles. Lo que nos entrega esta tarjeta SDAC es el protocolo de comunicación Contact ID, que es integrada a las centrales de monitoreo de cualquier marca, por ejemplo DSC, y va a estar monitoreando las condiciones de alarma, no alarma, problema o supervisión de los dispositivos. Y la tarjeta de 8 puntos de zona relay clase A o clase B. ¿Para qué funciona el módulo de 8 puntos de zona relay? La semana pasada este tema también lo vimos y lo volvemos a ver este día. Es que esta tarjeta nos provee 8 puntos de entrada y salida totalmente configurables. Estos puntos pueden ser configurados de la siguiente forma, ya sea por una zona convencional, que puede ser cableado clase A o clase B, o como un punto de relay de bajo voltaje, ya sea normalmente abierto o normalmente cerrado. En dado caso que nosotros utilicemos uno de estos puntos como zona convencional clase A, se consumirían 2 puntos de la tarjeta. Y en dado caso que se cablee clase B, solamente consumiría un punto. Esta tarjeta soporta múltiples
múltiples valores de resistencia de fin de línea, por lo cual por la programación podemos ahorrar tiempos en las partes de instalación, colocamos el valor de la resistencia del fin de línea e inmediatamente ya queda totalmente funcional la tarjeta y el proyecto. Normalmente la de 3.3K se utiliza para nuevas instalaciones y los otros valores se utilizan para retrofit. Entonces, ¿qué quiere decir que es retrofit? Significa que todos los proyectos que tengamos podemos integrarles zonas convencionales, dispositivos convencionales a nuestro panel 4010, ya sea con notificación convencional o con notificación direccionable. A cualquiera de los dos modelos se le puede integrar esta tarjeta. Y estas entradas soportan funciones de seguridad y funciones contra incendios. Quiere decir que podemos activar sprinklers, podemos activar interruptores de flujo, ya sea normalmente cerrado. Aquí vemos la arquitectura de cómo funciona este módulo. Cada uno de los puntos puede ser configurado como uno lo quiera. Es decir, un punto puede ser configurado como zona convencional, otro punto como relay y así sucesivamente. No hay ninguna limitación. La única limitación es que si lo realizamos clase A, aquí podemos ver que consume 2 puntos de la tarjeta. Como los vimos en las características generales del panel 4010, este panel incluye una memoria Compact Flash de 2 GB que es utilizada para almacenar y respaldar automáticamente toda la información de los archivos de trabajo. Es decir, toda programación, toda configuración que realicemos del panel queda totalmente almacenada en esta memoria. Algo que aclarar que si, por ejemplo, ya tenemos configurado un panel y vamos a realizar otra programación del panel, no va a sobreescribir la programación, sino que guarda las dos programaciones en la misma memoria, no la sobreescribe. A su vez, la memoria almacena los archivos específicos de la instalación, por ejemplo, los planos, imágenes, registros de pruebas e inspección. A su vez, esta tarjeta está totalmente eléctricamente supervisada, que en dado caso que falle, lo va a notificar el panel. Entonces, ya tenemos supervisada esta memoria y no depende del portátil para archivar la información. Es decir, no tenemos que darle una opción desde el portátil para que realice el almacenamiento de la información, sino que automáticamente toda información que tengamos importante, ya sea de programación o de la instalación, queda almacenada en esta memoria. Esto cumple con la norma NFPA 72, que a partir de la edición 2010 solicita que el almacenamiento de la instalación de los archivos queden guardados en el sitio. Entonces, esta memoria cumple con lo que indica la norma NFPA 72, que toda información de información crítica de la instalación queda archivado en una memoria o en el sitio. Entonces, esta es la función de la memoria. Nuevamente, almacena información importante, crítica de la parte de instalación y almacena los archivos de trabajo, los jobs que subamos al panel. Ya cuando nos adentramos a lo que es el panel 4100, ya damos por finalizado el 4010. Es bastante sencillo explicar el 4010, ya que cumple con las mismas especificaciones del 4007 o 4100. Hoy en día vamos a hablar de la nueva fuente de poder ESPS. Esta nueva fuente de poder es la nueva fuente que, valga la redundancia, sustituye las fuentes anteriores que se utilizaban anteriormente. ¿Qué diferenciales y qué características tiene esta nueva fuente de poder? Es que nos entrega mayor potencia, es de un tamaño reducido, es más pequeño que las fuentes de poder anteriores y por ende utilizamos de menos gabinetes y menos bahías de expansión para el panel 4100. Como le indiqué, la nueva fuente de poder ESPS reemplaza las fuentes que se utilizaban anteriormente, por ejemplo, la XPS, la SPS, la RPS, TPS y así sucesivamente. Todas esas fuentes dejan de existir y ahora todos los paneles que solicitemos vienen integrados con la nueva fuente ESPS. ¿Qué características tiene esta fuente? Que podemos llegar y soporta hasta 12.7 amperios, es decir, podemos tener más amperaje que entregaba anteriormente las fuentes anteriores con la opción de un ventilador.
En dado caso que no se utilice este ventilador que va integrado a la fuente, nos entrega 9.7 amperios para alimentar la tarjeta ID-NAC. Entonces nos entrega mayor amperaje y en dado caso de poder llegar hasta 12.7 amperios necesitamos de un ventilador para que no se sobrecaliente esa fuente. Esto nos incluye 2 bloques verticales para tarjetas opcionales, es decir, mejoramos la eficiencia del espacio y al tener un tamaño reducido podemos tener y mejorar la eficiencia del espacio, podemos tener hasta 4 fuentes de poder en un mismo gabinete o bahía. Es decir, tenemos hasta 50.8 amperios de alimentación en total utilizando las 4 fuentes de poder. Claro, cabe destacar que cuando utilizamos más de una fuente de poder ESPS en una bahía, es necesario que esta fuente de poder venga integrada con el ventilador para el sobrecalentamiento de esta fuente. Esta fuente viene con un switch para que la fuente trabaje con 120 voltios AC o 240 voltios AC. Es decir, tiene un switch integrado en la tarjeta para indicarle a qué voltaje va a trabajar dicha fuente. Nos aumenta la eficiencia de fabricación, ya que es de un tamaño más reducido y se fabrica de manera más rápida, y reduce los requisitos de inventario local por ser de fabricación más rápida. Las nuevas referencias de fuente de poder que vienen integradas al panel 4100 son las siguientes. La 4100-9701, 9703, 9705 y 9709. ¿Qué diferencia tiene cada una de estas referencias? La referencia 4100-9701 es el panel 4100 con la fuente de poder SPS y con un display 2x40. La referencia 9703 viene con el display InfoAlarm, igualmente que con la 9705, el panel 4100, es decir, las referencias 4100, 9703 y 9705 viene el panel 4100 con la fuente de poder SPS, con la pantalla InfoAlarm, con el display InfoAlarm y con distintos tipos de llaves. Y la última referencia, 4100-9709, es el panel 4100 con la nueva fuente de poder SPS sin display. Estas son las 4 referencias que conseguimos, por ejemplo, en Smart Panel para hacer las configuraciones, que trae el panel con la fuente SPS, el display ya sea de 2x40 con display de InfoAlarm o sin display, con la tarjeta ID-NET de 250 puntos y la fuente. Esta es la nueva fuente de poder que sustituye las fuentes anteriores. Resumiendo, nos entregan mayor potencia, con un tamaño reducido podemos tener mayor cantidad de fuentes en un mismo gabinete o bahía, y por ende menos bahías de expansión, menos inversión en gabinetes, baterías y demás. Ya cuando nos adentramos en el panel 4100, que es el panel más robusto de Simplex y con el que tenemos más capacidades, actualmente con el panel 4100 podemos llegar hasta la capacidad de hasta 3000 puntos. Hace un mes, pasado, el panel 4100 llegaba hasta 2500 puntos y a partir de hace aproximadamente un mes, ahora la capacidad del 4100 se aumentó hasta 3000 puntos direccionables ID-NET. La CPU también está, este panel 4100 incluye una memoria compact flash de 2 GB que es para almacenar información crítica del sistema. También cuenta con un puerto Ethernet para hacer las subidas, las descargas de la programación de los paneles, ya sea por vía TCP/IP o de manera presencial. Y como lo comenté, ahora los paneles 4100 vienen integrados con la nueva fuente de poder SPS y con cargador de baterías, con relay de alarma y una salida auxiliar programable. Esta fuente SPS es compatible, alimenta las tarjetas ID-NET y es cuando se selecciona si va a trabajar con NACs convencionales o con NACs direccionables, es decir, con la tarjeta ID-NAC. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El panel 4100 viene con la fuente de poder SPS y seleccionamos si va a trabajar
con dispositivos de notificación convencional o con dispositivos de notificación direccionable. No puede trabajar con los dos, es decir, no podemos integrarle una tarjeta de NAC convencional y una ID NAC. Tenemos que seleccionar o una tarjeta de NAC convencional o una tarjeta de ID NAC direccionable. A su vez, este panel también es totalmente modular, viene de fábrica con 250 dispositivos direccionables y vamos agregándole 250 tarjetas de 250 puntos hasta llegar hasta 3000 puntos, que es la capacidad total del panel, con circuitos de lazos totalmente aislados. ¿Qué quiero decir cuando hablo de circuitos de lazos aislados? Hay dos referencias disponibles de tarjetas de lazos IDNet, que normalmente la que trae de fábrica es la tarjeta IDNet 2. Cuando vemos que la tarjeta dice IDNet 2, quiere decir que desde la tarjeta IDNet puedo realizar el cableado de 2 lazos, puedo sacar 2 lazos desde esa tarjeta con la capacidad de 250 puntos. La otra referencia que vemos y que tenemos en Simplex es la tarjeta IDNet 2 más 2. Esta tarjeta IDNet 2 más 2 nos entrega hasta 4 lazos que podemos sacar desde esta tarjeta con la capacidad total de 250 puntos. Este panel también cuenta con un puerto RUI, en el cual se cablean, se instalan los anunciadores remotos y como adicional también se cablea el Miniplex Transponder, que más adelante voy a explicar qué función cumple el Miniplex Transponder en el panel 4100. Como lo dije anteriormente, también cuenta con la interfase BACnet, con la tarjeta BENIC y con la tarjeta SafeLink. Estos tres módulos también son disponibles e integrados en el panel 4100. Son compatibles con los protocolos propietarios de red de 4120 y SNET, y es el único panel que maneja audio evacuación integrada y telefonía integrada. Ya cuando queremos llegar a proyectos con audio evacuación y telefonía o uno de los dos sistemas, ya tendría que ser el panel 4100. ¿Qué diferencias tenemos y cuando seleccionamos la notificación convencional y direccionable? Ya teniendo la fuente de poder ESPS y cuando vamos a realizar el próximo paso, que es seleccionar cómo va a trabajar el panel, si con notificación convencional y direccionable, vemos que con notificación convencional viene integrado con 3 salidas NACs de 3 USB, un relay auxiliar y un relay auxiliar programable de 2 amperios. El sistema direccionable viene integrado con una tarjeta de 3 salidas IDNAC compatibles con dispositivos de notificación troller, y esta salida IDNAC es compatible con la fuente repetidora IDNAC. Como lo comenté anteriormente, esta salida IDNAC tiene disponible hasta 127 direcciones, es decir, 127 dispositivos, y con la fuente repetidora lo que hacemos es aumentar la potencia de esa salida 3 amperios adicionales para poder llegar a esas 127 direcciones. Los módulos opcionales compatibles para este panel son interfase de red 4120, ESNet, el módulo RS232 para impresoras o interfaces de terceros, la interfase Vesta, es decir, que con cualquiera de nuestros paneles, ya sea 4007, 4010, 4100, podemos realizar operaciones de descarga y tenemos la interfase Vesta disponible. También tenemos disponible la tarjeta SDAC que podemos monitorear desde una central de monitoreo, este panel 4100, y la tarjeta de 8 puntos de zona relay en clase A o clase B. Aquí hablamos un poco sobre el módulo de 8 puntos que cumple la misma función que con el panel 4010. Cada uno de estos puntos pueden ser programados, configurados como zona convencional o como relay. Ya sea este módulo, esta tarjeta, soporta cualquier valor de resistencia de fin de línea, y en dado caso, como lo vimos en la arquitectura anterior, en dado caso que lo configuremos como clase A, nos consume 2 puntos de la tarjeta. Entonces podemos también tener proyectos de retrofit con el panel 4100, integrándole el módulo de 8 puntos de zona y relay. Esto es muy importante, lo quise agregar en la presentación porque mucha gente lo pregunta, es cuáles son las especificaciones de cableado del lazo IDNet, es decir, los dispositivos de iniciación, direccionables, y qué especificaciones de cableados tenemos para el IDNAC. Ahora bien, para el cableado, para el lazo IDNet,
las limitaciones que tenemos son las siguientes. Cuando tenemos conectado de 0 a 125 dispositivos, la distancia máxima desde el panel hasta el último dispositivo, es decir, el dispositivo 125, son 1.219 metros. En dado caso que ya tengamos de 126 a 250 dispositivos conectados en la tarjeta, la distancia máxima del panel al último dispositivo direccionable de iniciación son 762 metros. Cuando utilizamos derivaciones en T, es decir, T-TAPs, la distancia total de cableado permitida por el lazo IDNet, por la tarjeta IDNet, son 3.8 kilómetros. Y trabajamos con, ya sea con calibre 18 y hasta calibre 12, ya sea UTP o blindado o sin blindar. Entonces, estas son las especificaciones para el lazo IDNet. Aquí podemos ver, aquí arriba vemos IDNet 2 y IDNet 2+2, como lo comenté anteriormente, que es un modelo de tarjeta que viene con 2 lazos y es otro modelo de tarjeta que viene con hasta 4 lazos que puedo sacar desde la misma tarjeta. Y las especificaciones y uno de los diferenciales y ventajas de Simplex es que con el lazo IDNAC, es decir, con los dispositivos direccionables IDNAC, yo puedo realizar derivaciones en T. Cuando utilizamos derivaciones en T desde los dispositivos de notificación direccionable, la distancia máxima es la misma con la cual podemos realizar en el cableado de lazo IDNet. Podemos llegar, la distancia máxima total es de 3.048 metros permitidos para el lazo de notificación direccionable. Y la distancia máxima, en dado caso de no utilizar derivaciones en T, desde el panel al dispositivo, al último dispositivo, perdón, son 1.219 metros. Otro diferencial donde se va a ver evidenciado la inversión es que podemos trabajar desde calibre 18 hasta calibre 12, ya dependiendo de lo que seleccionemos y del diseño que vayamos a realizar. Y por ende es menor inversión en cableado, menor inversión en tubería por ser de menor diámetro y menor inversión en distancias de cableado. Entonces estas son las especificaciones de cableado, ya sea para el lazo IDNet o para el lazo IDNAC. Ya cuando nos adentramos a lo que es el sistema de audio evacuación, el sistema de audio evacuación de un panel sirve para, nos provee mensajes de evacuación, alerta o mensajes pregrabados para comunicarles a los ocupantes de un edificio. Con el panel 41.00 podemos realizar audio evacuación. Para realizar un diseño de audio evacuación, ¿qué se necesita? ¿Cuáles son los componentes que integran un sistema de audio evacuación? Se necesita la controladora de audio, definir en cuántos canales vamos a enviar los mensajes, los amplificadores y los speakers. ¿Qué función cumple cada uno de estos dispositivos? La controladora de audio, la función que cumple es que esta tarjeta incluye o contiene todos los mensajes de audio que se van a enviar a los ocupantes, ya sean audios pregrabados, audios de alerta y audios de evacuación. Entonces, esta tarjeta contiene todos los mensajes por la cual yo voy a enviar la información a los ocupantes. Y a su vez es la cual en la tarjeta se conecta los speakers locales, es decir, el micrófono maestro y los micrófonos remotos. ¿Cómo está conformada? Aquí lo podemos ver en esta diapositiva físicamente, qué es lo que tiene la controladora de audio. La controladora de audio tiene el riser de audio por el cual nosotros podemos sacar los cableados y realizar las interconexiones con el transponder por medio de este riser de audio. Las tarjetas de opciones de entrada de audio. Con estas tarjetas de opciones de entrada de audio nosotros podemos realizar, por ejemplo, sistema de sonido ambiental sin ningún problema. Es una pregunta que me realizan mucho. ¿Con el sistema de audio evacuación se puede realizar sonido ambiental? Sí, se puede realizar sonido ambiental. Entonces cumplimos también con esa función. Tenemos la entrada en donde cual se conecta el micrófono maestro. En los micrófonos remotos, que la limitante son hasta 6 micrófonos remotos se pueden conectar en esta tarjeta. El puerto de descarga y la ranura para memorias de mensaje. En dado caso que no utilicemos esta ranura para memorias de mensajes, la tarjeta tiene hasta 2 minutos de límite de mensajes.
En dado caso que queramos aumentar ese límite de grabación de minutos que contiene las tarjetas, utilizamos la siguiente tarjeta, que es un módulo opcional, una tarjeta que se tiene que adquirir y adicionar al controlador de audio, que lo que hace es aumentar de 2 minutos a 8 minutos o a 32 minutos. Entonces, ¿qué hacemos con esta tarjeta? Esta tarjeta va conectada en la ranura de 72 pines, es decir, en esta ranura va conectada esta memoria y nos aumenta. Hay dos opciones, o la de 8 minutos o 32 minutos. Ya es dependiendo de cómo vayamos a realizar la evacuación y qué mensaje queramos enviar por el medio del controlador. Entonces, el primer dispositivo que se necesita para la audioevacuación es la controladora de audio, que es la que contiene los mensajes. ¿Y qué se necesita para poder? Bueno, disculpen, me salté algo de la parte de la controladora de audio. La controladora de audio puede trabajar con audio análogo o con audio digital. ¿Qué diferencia tiene un sistema análogo a un sistema digital? Que el sistema análogo nos entrega de 1 a 2 canales para poder enviar la información, y el sistema digital nos entrega de 1 a 8 canales. Es importante decir que no se puede hacer un mix de los dos, es decir, o tenemos un sistema análogo totalmente análogo o tenemos un sistema totalmente digital. La diferencia, nuevamente lo comento, es que el sistema análogo nos entrega de 1 a 2 canales y el sistema digital nos entrega de 1 a 8 canales. Ya viendo lo que era la controladora de audio, lo otro que se necesita para el sistema de audioevocación son los amplificadores. El amplificador, ¿qué función cumple en el sistema de audioevocación? Es amplificar, valga la redundancia, el mensaje, es decir, potencializa y hace llegar el mensaje a los speakers. Entonces, nosotros en Simplex tenemos dos modelos. Tenemos los amplificadores Flex, que vienen o de 35 watts o 50 watts, o el amplificador de 100 watts. ¿Qué diferencia tiene uno de otro? Los amplificadores Flex tienen que requiere de una fuente de alimentación en la misma bahía, es decir, a lo que nosotros diseñamos los proyectos. Con el amplificador Flex de 35 o 50 watts necesitamos cotizarle o integrarle una fuente de alimentación. Este amplificador nos permite enviar dos mensajes distintos sonando al mismo tiempo, porque trae dos amplificadores internos en la misma tarjeta. Es decir, puedo enviar en una zona, en un área, un mensaje de evacuación y en otra zona puedo enviar un mensaje de alerta. Con este amplificador es permitido enviar dos mensajes distintos en diferentes áreas. Esta fuente de alimentación, además de alimentar la SPS, además de alimentar los lazos IDNet, los NACs convencionales o los IDNAC, también alimenta los amplificadores. Es decir, la fuente SPS también cumple la función de alimentar los amplificadores. Este amplificador no requiere de amplificador de backup, es decir, no necesitamos integrarle un amplificador de backup, ya que tiene integrado la misma tarjeta, un amplificador. Permite colocar, que vemos físicamente que la tarjeta trae 3 circuitos NACs, viene integrado con 3 circuitos NACs, y permite aumentar esos circuitos NACs de los amplificadores hasta 6 NACs. Lo único que tengo que realizar, colocarle, es una tarjeta expansión para poder aumentar de 3 circuitos NACs a 6 circuitos NACs. Y viene disponible para 25 voltios RMS o 70.7 voltios RMS. Entonces, nuevamente, ¿qué beneficios tiene? Que nos entrega hasta dos mensajes distintos sonando al mismo tiempo, que no requiere de amplificador de backup, que cubre menos bloques en una bahía y que está disponible para 25 voltios RMS o 70.7 voltios RMS, pero que requiere de una fuente de alimentación integrada en la misma bahía. La diferencia con el amplificador de 100 watts es que cubre 4 bloques en una bahía, no requiere de integrarle una fuente de alimentación, no es necesario, porque ya este amplificador viene con una fuente de alimentación embebida, es decir, que inmediatamente lo que utilicemos este amplificador ya viene con la fuente de alimentación.
Esta tarjeta, como lo vemos físicamente en la diapositiva, viene con 6 circuitos NACS de fábrica y podemos expandirlo hasta 12 circuitos NACS con la tarjeta de expansión. Esta fuente también es alimentada con la fuente de poder ESPS. Este amplificador sí requiere de amplificador de backup. Está disponible también para 25 voltios RMS o 70.7 voltios RMS. Y en dado caso, en los dos amplificadores, cualquiera de los dos modelos de amplificador, ya sea de 100 watts o los amplificadores flex, en dado caso que se pierda el riser de audio con la controladora de audio, el amplificador está en la potestad, cumple la función de tocar y está en la capacidad de tocar un código temporal. Entonces, en dado caso que se pierda el riser de audio en cualquiera de los dos amplificadores, está en la capacidad de tocar un código temporal para llevar la información a los speakers y poder alertar a los ocupantes. Ya teniendo claro qué es el controlador de audio, que es la que contiene los mensajes, ya definiendo por cuántos canales vamos a enviar la información y ya sabiendo qué función realiza el amplificador, que potencializa y hace llegar la información a los speakers. Y como último dispositivo tenemos los speakers direccionables. Es otro diferencial de Simplex de la marca. Nuestros speakers son totalmente direccionables, son individualmente identificados, supervisados y controlados. Quiere decir que cada uno de estos speakers contiene y tiene una dirección única que permite la supervisión, control y configuración, ahorrándonos tiempos a la hora de configurar, a la hora de realizar testeos de los speakers y tener la total supervisión de si está fallando o está trabajando de manera normal. Podemos tener toda la información ya que está totalmente supervisado este dispositivo. Como lo comenta aquí, el fallo o desconexión del equipo se detecta de manera rápida, se identifica y se informa, es decir, que en la parte de mantenimientos podemos tener eficiencias de tiempos, menor inversión en recursos humanos porque podemos optimizar los tiempos de la parte de mantenimiento y por ende el cliente final se va a ver beneficiado. Tiene la capacidad de autotest. Aquí voy a explicar un poco más qué es el autotest. El autotest es cuando nosotros podemos programar por día, hora, a la hora que nosotros queramos, el día que nosotros queramos, las pruebas de estos dispositivos, ya sean speakers o para la parte de notificación direccional que también cumple la misma función. Entonces nosotros podemos programar un viernes a las 12 de la noche la prueba de cada uno de estos speakers y esta prueba nosotros podemos llegar el día lunes y el instalador, el integrador puede llegar el día lunes, ver las pruebas y ya teniendo las pruebas ya almacenadas en la memoria del panel, podemos saber cómo hacer las correcciones en dado caso que esté fallando algún dispositivo. Como lo dice la información de la prueba se almacena en el panel, ya que tiene una memoria, y como lo es permitido en el lazo IDNet, en el lazo IDNAC, para la parte de audio con los dispositivos de notificación, los speakers direccionales, perdón, también podemos realizar cableado TTAP. Entonces, tenemos flexibilidad en la parte del cableado del NAC de audio, con la facilidad de diseñar, instalar, expandir y modificar, usar menos cableado de menor calibre, tubería de menor diámetros, menos fuente de alimentación y baterías. Es decir, la ventaja de tener la misma tecnología de notificación direccionable, dispositivos de iniciación direccionable, también se ve evidenciado en los speakers direccionables. Entonces, va a ser menor inversión en la parte de cableado, menor inversión en la parte de tuberías, menor inversión que va a realizar el integrador y el cliente final. Y facilidad para el integrador en la parte de diseño y en la parte de instalación. Y cada speaker direccionable viene configurado, puede ser configurado para que consuma 1/4 de watt, medio watt, 1 watt o 2 watts. Todos los dispositivos direccionables, cada speaker, ya sea de techo, ya sea de pared, tenemos diferentes tipos de speakers para techo y pared, consumen 1/4 de watt, es totalmente configurado utilizando los jumpers, con 1/4 de watt, medio watt, 1 watt o 2 watts. Como lo estaba diciendo anteriormente, al tener audio direccionable, podemos activar speakers específicos o grupos de speakers. Yo con el audio direccionable tengo la ventaja de poder hacer NACs virtuales. ¿Qué quiere decir que hagamos NAC virtuales?
nosotros podemos agrupar ciertos dispositivos en una misma salida de NAC y podemos activarle y enviarle la información según como nosotros queramos. Entonces, ¿en qué nos beneficia esto? Que entreguemos información crítica a los ocupantes del edificio, ya que podemos dividir qué va a llegar a cada uno de los speakers, qué información va a llegar a cada uno de los speakers. Podemos tener control y agrupación de cada uno de estos dispositivos, todo por medio de la programación, es decir, todo se realiza por medio de programación y nosotros creamos los NACs virtuales por medio de la programación. Y esto nos da mayor seguridad a los ocupantes y una respuesta de emergencia más eficiente. Aquí como beneficio, todos los altavoces que comparten un mismo bus de audio reciben el mismo mensaje del panel. Y con TrueAlertES, es decir, con los beneficios del audio direccionable, se controla qué altavoz, qué speaker va a reproducir, qué speaker reproduce cada sonido. Porque podemos crear NACs virtuales, podemos decir qué mensaje va a llegar a cada uno de los speakers y cómo va a funcionar cada uno de ellos. Y el audio direccional soporta tonos de 520 Hz y funciones de anuncio local, que normalmente los tonos de 520 Hz se utilizan para habitaciones de hotel. Entonces, estos son los beneficios de tener audio direccionable con simplex. Es un diferencial, no es necesario colocar un módulo adicional, sino que totalmente direccionable es el speaker. Podemos tener y dividir los mensajes que va a llegar a cada uno de los speakers y podemos agrupar, podemos realizar NACs virtuales sin ningún problema. ¿Cómo funciona el audio evacuación según la norma NFPA? En dado caso que haya un conato de incendio, lo primero que se realiza es enviar un mensaje en donde está ocurriendo el conato de incendio, es decir, en el área que está ocurriendo el conato de incendio. Como segundo paso es anunciar y evacuar, alertar en las zonas comunes del mismo piso que esté ocurriendo el conato de incendio. Y como tercer paso son alertar a los pisos superiores e inferiores de donde esté ocurriendo el conato de incendio. Es como funciona el sistema de audio evacuación. Eso es el sistema de audioevacuación que provee los mensajes, ya sean de evacuación, mensajes de alerta o mensajes pregrabados que nosotros queramos enviar por la parte de audioevacuación. Una pregunta que me realizan mucho es, ¿nosotros podemos tener varios idiomas en un mensaje de evacuación? Sí, podemos tener varios idiomas, inglés, español, francés, italiano, se me ocurre, y hasta podemos unir los diferentes idiomas. Es decir, yo por el mismo sistema de audioevacuación, yo puedo enviar un mismo mensaje en español, inglés y francés, por ejemplo. Lo único que se tiene que hacer es solicitar a nosotros, fábrica, que realicen ese mensaje de audioevacuación pregrabado, y obviamente eso tendría un costo adicional. Ya dando finalizado lo que es la parte de evacuación, hablamos sobre la parte del sistema de telefonía de emergencia. El sistema de telefonía de emergencia se utiliza para tener una comunicación de doble vía para los bomberos, en donde facilita al bombero o a los bomberos que normalmente utilizan radios y no tengan fallas en la parte de comunicación utilizando radios. Entonces, nos da una comunicación de doble vía para los bomberos, que se utiliza normalmente para las condiciones de fuego, investigaciones durante una alarma de incendios o en una inspección o prueba del sistema. Entonces, el bombero puede estar enfrente del panel con el teléfono maestro y los otros bomberos pueden estar en cada uno de los pisos, por ejemplo, realizando pruebas o evidenciando, haciendo investigaciones de un conato de incendio, utilizando este sistema de telefonía de emergencia. Como lo dije, la telefonía de emergencia se utiliza para tener comunicación de doble vía entre la persona, el bombero que está enfrente del panel y las áreas donde están los otros teléfonos. Los teléfonos se comunican de manera común y sencilla. Es solamente levantar el teléfono y seleccionar con qué teléfono me quiero comunicar. Se pueden utilizar hasta 6 teléfonos al mismo tiempo, 6 teléfonos remotos interactuando con el teléfono maestro.
se puede realizar. Se pueden tener varios teléfonos maestros remotos, es decir, yo puedo tener en un piso 3 un teléfono remoto, maestro remoto, en el piso 7 un teléfono maestro remoto, y con los jacks puedo decir a qué teléfono voy a llamar. Y este sistema de telefonía de emergencia se interconecta con el sistema de audio evacuación del panel 4100. La tarjeta de telefonía de emergencia, ¿cómo viene físicamente? Viene con 3 circuitos de telefonía clase B. Normalmente se cablean clase B. El Riser IN de entrada. Este Riser IN de entrada de telefonía puede programarse para proveer salida Riser de teléfono para interconectar módulos de interfase de teléfonos en diferentes locaciones. Entonces, con este Riser IN nosotros podemos realizar el cableado, por ejemplo, para los transponders. Y estas salidas de circuitos que son normalmente clase B, podemos realizarlos en clase A realizando la conexión o el módulo de adaptación para poder realizar cableado clase A. Tenemos la conexión para el teléfono maestro y los switch para realizar el direccionamiento de esta tarjeta. Es decir, que esta tarjeta consume dirección del panel. Perdón. Estos 3 circuitos NACS clase B pues, pueden ser expandidos a 6 circuitos de telefonía utilizando la tarjeta de expansión. Entonces, esto es en sí la tarjeta con la cual nosotros realizamos el sistema de telefonía y por la cual estos circuitos se cablean los teléfonos remotos y el teléfono maestro. En sí, este es el sistema de telefonía. Nuevamente lo repito, es para realizar una comunicación de doble vía. Mucha gente cree que es para llamar a los bomberos. No, es para que se realice comunicación de doble vía entre los bomberos en una misma edificación. Y vamos a hablar del Miniplex Transponder, y para finalizar esta presentación, que es una ventaja, un beneficio que tenemos en Simplex y que le gusta mucho a los integradores, es el Miniplex Transponder. ¿El Miniplex Transponder qué es? El Miniplex Transponder, el transponder se conecta por el puerto RUI del panel 4100 y ¿qué realiza? Nos traduce el mismo formato de comunicaciones que utiliza el panel. Es decir, yo con el panel, con el transponder, yo puedo tener las mismas funciones de iniciación, es decir, puedo tener dispositivos de iniciación direccionables, puedo tener dispositivos de notificación direccionables, puedo tener audio evacuación en este transponder y puedo tener telefonía en este transponder. No aumenta las capacidades del 4100, es decir, no aumenta la capacidad de 3000 puntos, pero sí puedo realizar las mismas funciones del panel. Como lo dije, las mismas funciones de iniciación, las mismas funciones de notificación, de audio evacuación o telefonía. Y el Miniplex Transponder puede trabajar de manera local en dado caso que se pierda la comunicación con el panel central. Entonces, aquí podemos ver un diagrama de cómo se realiza la conexión con el panel 4100. Como lo comenté, se conecta la comunicación es por el puerto RUI del panel 4100. La limitación de ese puerto RUI son 762 metros, es decir, que yo desde el panel 4100 puedo conectar a 762 metros el transponder número 1 y el transponder número 1 con una tarjeta TIC replica esa salida RUI. ¿Qué quiere decir esto? Que yo desde un transponder número 1 al transponder número 2 puedo conectar otro transponder a 762 metros porque lo que hace es replicar el RUI. Replica la distancia de RUI 762 metros. ¿Qué limitación tengo con RUI? Puedo conectar hasta 31 dispositivos por medio de este puerto. El RUI normalmente se utiliza para anunciadores remotos y para el panel 4100 para anunciadores remotos y para el transponder. Nuevamente, este dispositivo, este transponder, trabaja con speakers, ya sean direccionables, con estrobos direccionables, con dispositivos direccionables, de iniciación direccionables, audio evacuación y telefonía. Y aquí, como lo vemos en la diapositiva, en dado caso que se pierda la comunicación con el panel central, el panel está en la capacidad de trabajar de modo local. Es decir, si se pierde la comunicación con el panel local, el host, el transponder está en la función de poder seguir proveyendo el lazo de iniciación, es decir, los dispositivos de iniciación seguirán funcionando, van a seguir detectando
el lazo de notificación va a seguir notificando a los ocupantes, y en dado caso que se pierda el riser de audio con el transponder del panel local al transponder, el transponder está en la capacidad de enviar un tono temporal a los ocupantes para alertarlos. Entonces, nosotros podemos configurar, ya sea de modo estándar o de modo local este transponder, para que si se pierde la comunicación con el panel 4100 pueda trabajar y siga operando el sistema de detección de incendios. Entonces, esto es un beneficio que no es necesario, por ejemplo, si tenemos un proyecto de un campus de universidad, 3 edificios y no superan los 3000 puntos, podemos tener en el edificio central el panel 4100 y en los otros 2 edificios 2 transponders, y podemos realizar las mismas funciones de dispositivos de iniciación, las mismas funciones de notificación, las mismas funciones de audioevocación y las mismas funciones de telefonía. Esto es lo que es el Miniplex Transponder. Nuevamente, la distancia máxima desde el panel al transponder son 762 metros. El transponder replica el RUI, es decir, desde el transponder número 1 puedo conectar, ya sea desde el transponder número 2 lo puedo conectar, ya sea al panel local o al transponder número 1. Podemos realizarlo de las dos formas. Otra cosa que cabe destacar, si en dado caso que tenemos el transponder con los 3 sistemas, es decir, detección de incendios y notificación, audioevacuación y telefonía, son 3 cables que llegan al transponder. El cable de comunicaciones RUI, el cable de comunicaciones de audio, el de riser de audio y el cable de comunicaciones riser de telefonía. Entonces, este es un beneficio que tenemos con Simplex, el transponder. Y con esto damos por finalizada la presentación del día de hoy. Ahorita comenzamos con la ronda de preguntas y con la cual vamos a responder todas las inquietudes que tengan al respecto de esta presentación. Entonces, Nicolás, con esto damos finalizada la presentación. Genial, Jonathan. Muchísimas gracias. Que es súper interesante el tema. Creo que pues nos cae muy acorde pues para entender un poquito mejor todo. Hay algunas preguntas que se han venido generando durante la presentación, y les recuerdo a todos que igual nosotros les estaremos enviando durante el día una encuesta para que nos puedan contar cómo les pareció, cómo les pareció esta presentación, si quieren que los contactemos en algún proyecto, recibir alguna asesoría o alguna consulta como tal. Podemos redireccionar esas consultas para poderles darle solución con Jonathan y hacerles llegar las respuestas. De igual manera, nuestro correo para contacto es latamdigital@jci.com para cualquier información que necesiten adicional. Entonces voy a empezar con las preguntas. Juan Carlos nos pregunta, ¿podría... Uy, se me movió todo esto. Espérame un segundo. Listo. ¿Podrías especificar el tipo de cableado para el sistema de teléfono de emergencia? Ok, el cableado para el teléfono de emergencia, si no estoy equivocado, se utiliza par trenzado, si no estoy equivocado. Déjame confirmarlo en la ficha técnica, tengo aquí las fichas técnicas abiertas para Perfecto. telefonía. Dame un segundo, aquí lo voy a buscar rápidamente. Ok, bueno, me comentan mis compañeros que también están aquí en la misma presentación, que se puede utilizar el mismo cableado FPL para la parte de telefonía, solo que debe ser apantallado. Ok, perfecto. Tenemos una pregunta de Daniel Bonilla. Él nos consulta, cuando el panel 4100 se usa en... Ay, es que me llegaron más preguntas. Me llegaron unas preguntas y se me corrió todo el panel. Espérame un segundo. Listo, ahora sí. Cuando el panel 4100 ES se usa en modo transporter,
Transponder. Igualmente tiene la capacidad para 3.000 dispositivos IDNet. No entendí muy bien la pregunta. Cuando el panel está en modo ¿qué? Transborder. Transponder. Transponder. Sí, sí. Sí, claro. O sea, Correcto. la capacidad máxima del panel 4100 son 3000 puntos. Esa es la capacidad máxima. Yo puedo llegar hasta los 3000 puntos. Ok. Acá otra pregunta en temas de comunicación. ¿Se puede conectar una línea telefónica al panel 4100 para la comunicación externa? Ok, la línea telefónica, supongo que está preguntando para realizar monitoreo por con una central de monitoreo, vale la redundancia. Lo único que se tiene que tener es el módulo serial SDAC, por el cual por medio de un par trenzado de telefonía y por medio del formato de comunicación contra ID, yo puedo monitorear desde una central de monitoreo los dispositivos. Espero responder la pregunta de esa persona. Ok. Bueno, igual ahí dejamos abierto. Me pueden contestar, me pueden escribir si de pronto tienen alguna inquietud adicional. Hay una pregunta de Arlich sobre el panel 4100. ¿Puedes aclarar si el dispositivo, si uso dispositivos direccionables y convencionales, se puede combinar estos dispositivos para este panel? Sí, en dado caso sí se puede. Nosotros podemos tener dispositivos convencionales de iniciación utilizando la tarjeta de 8 zonas relay, es decir, puedo integrar dispositivos convencionales y puedo tener por ejemplo, para un panel de 4100 con notificación direccionales, puedo tener dispositivos de notificación convencional utilizando los NAC extenders. El NAC extender es una fuente que se conecta por el lazo IDNet y se utiliza para integrar dispositivos convencionales al panel 4100. Ok, perfecto. Muchas gracias. Hay una pregunta acá. Gabriel Mejía nos consulta. ¿Se puede migrar un sistema antiguo de IFC 3030 que antes distribuía Johnson Controls a uno de estos paneles simplex y qué requerimientos necesitaría? Ok, en dado caso, se podría, si los dispositivos convencionales de iniciación son de 2 hilos, se podría hacer el retrofit de esos dispositivos de iniciación utilizando el módulo de zona. Y si son dispositivos direccionables de ese panel, la verdad no lo conozco sinceramente, no se podría integrar. No se podría integrar porque ya maneja otro tipo de comunicación. Solamente los dispositivos direccionables se comunican con simplex. Ya cuando hablamos de dispositivos convencionales, si son de 2 hilos, sí los puedo integrar al panel o los dispositivos convencionales. Ok, mira, de Costa Rica nos preguntan a nivel de programación, pero con el panel 4010, ¿se utiliza el mismo software que el 4100 o es otro software? Ya, ¿me repites la pregunta, por favor? A nivel de programación, pero con el panel 4010, ¿se utiliza el mismo software del 4100? Ah, sí, sí se utiliza el mismo software de programación, es el S-Programmer. Entonces, con el S-Programmer, yo indico con qué panel voy a programar, ya sea el 4010 o el 4100. Nos solicita la llave de programación porque para el panel 4010 y 4100 se necesita llave de programación y ya de una vez yo puedo programar el panel. Entonces, sí es el mismo software, sí es el mismo programador. Ok, perfecto, muchas gracias. Luis García nos consulta, ¿los dispositivos de iniciación MapNet 2 se pueden comunicar con el 4100ES? Sí, sí se pueden utilizando un módulo opcional para el panel 4100 que identifica y puedes utilizar los dispositivos MapNet 2. Sí se puede. Ok, perfecto. Vale. Quiero mencionar que hay bastantes preguntas. Hay muchas que son como del mismo tema, entonces estoy más o menos uniéndolas, pero igual
Cualquier inquietud que de pronto no alcancemos a solucionar ahorita, los invito para que pues, nos puedan escribir y cuando les llegue el formulario, ahí tienen un espacio para que nos hagan las consultas y nosotros se las estaremos solucionando de manera directa. Tengo acá, ¿se puede comunicar un sistema de detección de acetileno al sistema de detección y alarma? De acetileno. Tendría que preguntar, sí, tendría que preguntar al área de soporte si se puede. No Ok, estoy seguro. listo. Ahí invitamos a Edison, quien hace la pregunta para que en el Aquí mis compañeros, como también están en la misma presentación, me están ayudando y me pueden ayudar con esta respuesta. La verdad no estoy seguro, no es de mi conocimiento si se puede o no, y aquí me están ayudando con esa parte. Ok, perfecto. Igual, pues, cualquier cosa, pues, si no alcanzamos a solucionarlo, pues les estaremos, nos dejan saber sus inquietudes en el cuestionario para, Ok, aquí me están comentando que por contacto seco sí se puede realizar la integración de lo que comenta nuestro compañero, sí se puede monitorear gases. ok, perfecto. Muchas gracias. Hay una consulta, si puedes, por favor, mencionar nuevamente la distancia del panel del panel al miniplex transponder, perdón. Transponder, ok. Exacto. Ok, la distancia es el puerto RUI del panel. Es por el cual nosotros conectamos el transponder al panel 4100 por el puerto RUI. Ahora bien, el puerto RUI, la distancia máxima son 762 metros, que es desde el panel hasta el transponder. Pero ese transponder replica el puerto RUI. En dado caso, yo puedo conectar un segundo transponder desde el transponder número 1, 762 metros adicionales. Pero respondiendo a la pregunta, son 762 metros. Ok, y ya que estamos sobre ese mismo tema, me consultan si el transporte solo se comunica por cobre, ¿no hay opción de fibra óptica o otras alternativas? Ok, nosotros podemos tener en una misma red los transponders, es decir, en una red de simplex podemos tener paneles 4007, 4010, 4100 y podemos tener los transponders. Lo único que tenemos que tener es el módulo, ya sea de cobre, de fibra, en este caso de fibra, para poder conectar en red el transponder. Ok, perfecto. Reinaldo Quintero nos pregunta, tengo varios panel 4100 dentro de un campus universitario. ¿Puedo activar el tema de audio de evacuación? Claro. Pero si ya tiene el panel 4100 ya instalado y no tiene de evacuación, tendría que cambiar de panel con de evacuación. Y tendríamos que ver el modelo si es 4100ES o 4100U, por ejemplo. Ok. Bueno, ahí invitamos a Reinaldo para que nos deje sus datos y poderlo contactar para asesorarlo mejor. Sí, claro, nosotros podemos adicionar bahías de expansión en donde podemos tener audio evacuación. Listo, perfecto. Estoy acá verificando otras consultas. Y... hay un montón de preguntas, que bueno, o sea, de verdad que es muy, muy, Bueno, eso muy es positivo. bueno poder. Eso es Sí, muy sí, sí, bueno. total. Sí, y pues bueno, van a haber consultas que no alcanzamos a solucionar, pero igual pues ya nos quedan acá para poderles dar solución durante el día o nos dejan saber sus inquietudes en la encuesta. Acá me preguntan, no sé, David, no sé a qué paneles especifica, no hay una especificación de un panel, pero él pregunta, para la programación de los paneles, eh, pues digamos que cómo se podrían hacer capacitaciones, de qué manera podríamos hacer capacitaciones. Ok, la pregunta, bueno, nosotros tenemos certificaciones ya con nuestros clientes, dependiendo de la región. Cada uno de nuestros clientes distribuidores tiene centros de certificación por el cual se pueden manejar diferentes tipos de cursos.
Estos cursos pueden ser desde el panel más pequeño hasta el panel más grande. Podemos ver desde un curso del 4007, podemos ver un curso del 4010, un curso del 4100 solamente, o de los tres paneles en total. Y hay cursos para la parte de redes y así. Tenemos diferentes cursos, pero sí es necesario que la persona o el integrador se certifique con el canal distribuidor de Simplex. O en dado caso, que también puede realizarlos, es realizar la certificación con nosotros en Estados Unidos. Pero es mucho más económico realizarlo con el canal de su país. Perfecto. Ok, acá nos preguntan sobre temas de conexión. Para la conexión de Bethesda hablaron que podemos conectar varios modelos. ¿Nos podrían confirmar hasta qué modelos abarca y si abarca hasta los modelos VLI? Ok, nosotros podemos manejar todos los modelos de Bethesda. En este momento no me acuerdo los nombres de los modelos, eso lo vimos hace como 2 o 3 semanas, pero con la interfase Bethesda nosotros podemos manejar cualquiera de los paneles de Bethesda y podemos tener los puntos de aspiración de Bethesda. Ok, perfecto. Yo creo que vamos con... están saltando acá las preguntas, pero qué chévere de verdad esto. Eh, Luis Fernando nos consulta, en el sistema que utilizo actualmente de IFC, ¿puedo hacer audio en formato específico y utilizar este audio para, por ejemplo, hacer los simulacros personalizados? Con estos paneles Simplex no permite custom audio, de hecho, por el integrador. No sé si es clara la pregunta. Bueno, según lo que entiendo de la pregunta es si se pueden realizar mensajes pregrabados. Sí se pueden realizar mensajes pregrabados. Yo puedo enviar un mensaje programado o como customize, que no me acuerdo cómo se dice en español. Yo lo puedo enviar a fábrica para que me realicen un mensaje personalizado. Sí, personalizado, perdón. Yo puedo mandar a realizar ese mensaje de fábrica con los minutos, ya sea de 2 minutos, 8 minutos o 32 minutos, y puedo enviarlo por el sistema de audio evacuación. Ok, perfecto. O sea, sí se puede personalizar el mensaje. Listo. Perfecto. Jonathan, pues muchísimas gracias por tu tiempo. A todos los asistentes, muchísimas gracias. Hay preguntas que no alcanzamos a solucionar, pero pues se las vamos a hacer, les vamos a dar solución. Y pues les recordamos que por favor participen en la encuesta que se les va a enviar durante el día y nos hagan llegar sus inquietudes y las direccionaremos con Jonathan. Jonathan, muchísimas gracias por tu tiempo. A todos los asistentes, muchísimas gracias por participar. Y bueno, en un momento seguiremos en contacto. Los invitamos a que sigan en LinkedIn todas las indicaciones y los otros webinars que estamos haciendo para que participen, se inscriban. Y muchísimas gracias. Jonathan, muchísimas gracias por tu tiempo. No sé si quieres decir algo más. No, muchas gracias a ti, Nicolás, por ser el mediador de la presentación y muchas gracias a todos los asistentes que participaron en este webinar y cualquier pregunta que tengan pueden enviarla por correo y con mucho gusto las respondemos. Perfecto, muchísimas gracias a todos y les pido nuevamente pues nos ayuden con la encuesta que se les va a enviar durante la tarde. Muchísimas gracias y bueno, seguiremos en contacto en los próximos webinars. Muchas gracias.